Hola, soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y tengo el gusto de presentarles hoy nuestro nuevo podcast LegalX, Innovación en la Gestión Legal, el cual sintetiza nuestra visión sobre la gestión y operaciones legales, teniendo en consideración los tres pilares de la transformación digital: las personas, los procesos y las plataformas. Todo esto orientado hacia la experiencia del usuario. En este podcast retomamos la esencia de nuestros webinars y del foro digital de innovación legal que veníamos haciendo, y además integramos nuestra experiencia acompañando a los departamentos legales y despachos en sus procesos de transformación. Estaremos trayéndoles entrevistas de los actores más importantes del ámbito legal en toda Latinoamérica y ofreciendo una muestra de las nuevas visiones, la innovación y la tecnología que están haciendo que la práctica legal se modernice. ¿Te pasa que en tu empresa te piden contratos o servicios legales por WhatsApp, por mail o inclusive en el pasillo? Cuando te preguntan cuántos asuntos legales gestionas, ¿tienes el número claro o una forma rápida de obtener esa información? ¿Conoces las cargas de trabajo reales de tu equipo esta semana? ¿O sabes siquiera si estás distribuyendo bien las cargas de trabajo? Si alguna de estas preguntas te incomoda, necesitas escuchar este episodio. Te doy la bienvenida a LegalX Podcast, Innovación en la Gestión Legal. Hoy vamos a hablar de Legal Ticketing, un sistema que te permite concentrar las solicitudes de servicios para gestionarlas, darle seguimiento y poder así tener claridad de las cargas de trabajo de tu equipo y tener información para toma de decisiones. Me acompaña Marco Herrera, quien es mi socio en Abogado Digital, que está al frente del área de consultoría. En este episodio conversamos sobre cómo estructurar las solicitudes legales para dejar de vivir en modo reactivo, cómo puedes medir las cargas de trabajo y generar también dashboards útiles para la toma de decisiones, cómo el legal ticketing te permitirá tener visibilidad total de tu operación legal para tomar mejores decisiones y por qué no se puede transformar lo que no conoces. Así que este primer paso hacia la transformación es conocer cómo ya estás operando. Si lideras un equipo legal y quieres orden, datos y eficiencia sin perder el control, este episodio es para ti. Acompáñame a la conversación. Bienvenidos a un episodio más de LegalX Podcast, Innovación en la Gestión Legal. Yo soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y en este episodio me acompaña Marco Herrera, mi socio que lleva toda la parte de consultoría, de proyectos, que ha estado pues ya por más de 4 años en estos proyectos, metido en departamentos legales, en despachos, ayudándoles a transformar sus modelos de operación, y eso venimos hoy a compartirles. Queremos compartirles todos los retos, los desafíos, también todas las oportunidades que hemos podido desarrollar en estos 4 años. Así que bienvenido, Marco, para compartir estas experiencias prácticas de transformación en los departamentos legales. Saludos a todos, saludos Janet, y con mucho gusto vamos a revisar cómo nos ha ido en estos 4 años para ver si han cambiado o no han cambiado los retos de los abogados en su trabajo diario. Y pues bueno, creo que a mí me gustaría decir que en este tiempo nos hemos dado cuenta que si bien muchas de las personas o nuestros clientes llegan queriendo una transformación o implementar un software, la realidad es que nos hemos dado cuenta que pues un proyecto de transformación, primero, no necesariamente nos tenemos que enfocar primordialmente en la tecnología, sino tenemos que ir acompañando a las personas con la gestión del cambio, pero sobre todo realmente conocer cuáles son los procesos, cuáles son las necesidades, cómo está mapeada la información de la organización para saber qué es lo que realmente necesitamos. Así que, pues estos 3 grandes pilares que son los que llevamos a cabo en Abogado Digital: personas, procesos y plataformas. Creo que a mí me gustaría abrir con eso de saber que lo que realmente hemos podido hacer diferente, Marco, es acompañar los procesos de transformación con las personas. Creo que hemos visto muchos otros proyectos fallidos de implementación de tecnología porque no hay una gestión del cambio, ¿no? Y fíjate, ahorita que hablabas me vino a la mente el que cuando empezamos todo esto,
era la transformación digital, ¿no? Era la presión de la transformación digital. Y de pronto se desvaneció el concepto. Y por el otro lado, ahora con esta ola de inteligencia artificial, como que empujó a que la tecnología nos va a salvar la vida y nos va a solucionar todo. Entonces, este, hoy está esta ola de moda, de que todo lo queremos resolver con inteligencia artificial. Y como yo les he dicho de broma y a veces se molestan, les digo, queremos usar inteligencia artificial cuando todavía no sabemos usar Excel, ¿no? Entonces, ya no es el hecho de la transformación digital, ya no es un asunto de tecnología y menos es un asunto de inteligencia artificial, ¿no? Como bien dices, es cómo opero, cómo están mis procesos, cómo está mis plataformas, si es que tengo algún apoyo tecnológico, pero también cómo está mi personal, cómo está la gente con la que opero. Yo creo que, y esto lo dice todos los manuales de Legal Operations, ¿no? De hace un tiempo, los departamentos legales nacieron como un pequeño despacho en las oficinas, en las grandes empresas, y siguen trabajando así, ¿no? Sin manuales, sin operación, y de pronto quieren dar el salto cuántico de quiero automatizarme, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender el cómo se opera y que la idea de automatizarte o traer tecnología o transformarte digitalmente es llevar de la mano estas tres cosas, ¿no? Llevar de la mano a tu gente con liderazgo, con gestión del cambio, arreglar tus procesos, entenderlos y mapearlos y usar la tecnología en la medida en la que la necesites, ¿no? Porque no, como bien hemos dicho durante mucho tiempo, no es ir a comprar un coche a una agencia y salir manejándolo, ¿no? Y creo que esto es muy interesante lo que dices, Marco, porque hay algo que hemos visto mucho que es el departamento legal se quedó atrasado, ¿no? Es decir, la empresa se automatizó, está el departamento de tecnología, pero por X razón no metieron al departamento legal en esta transformación. El departamento de tecnología ni siquiera entiende los procesos o lo que necesita digamos, el tecnología, no entiende al legal, entonces no hay una incorporación que hoy en día para el negocio es necesaria, ¿no? Yo parte de lo que diría también y agregaré esto que comentas es que hay dos grandes impulsores por los que los departamentos legales sobre todo se han tenido que transformar y justo lo platicaba con una directora jurídica que dice es que hay que hacer más, el famoso hacer más con menos, ¿no? Dice, me dan más carga de trabajo y no me abren más espacios para tener más abogados o tener más manos, ¿no? Entonces sí hay una presión de alguna forma de pues revisar mis formas de trabajar para poder ser más eficiente y cumplir con este requisito. Y por otro lado, creo que está la toma de decisiones veloz, ¿no? O sea, no podemos tomar decisiones de forma, digamos, a la velocidad a la que requiere el negocio, si no tenemos la información de nuestra operación, de nuestros servicios, o si para sacar una información para darle al director general le tengo que hablar a 5 abogados, a ver en dónde está la información, ¿no? Entonces creo que hay una gran presión por esta toma de decisiones y pues sobre todo por hacer más con menos, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa crees que está impulsando que los departamentos legales tengan que cambiar la forma en la que operan? Pues creo que lo definiste muy bien y al final de cuentas es eficiencia, ¿no? Pero para lograr una eficiencia, y recuerdo que en el último podcast, tu invitado que tenía una plataforma para solución de despachos, decía algo que lo hemos vivido en muchos de nuestros proyectos, que llegaban y preguntaban cuántos juicios tienes y no saben. Nos ha pasado, oye, ¿cuántos contratos haces al año? Y no saben. Oye, ¿qué servicios das? Y no saben. Porque es una óptica distinta de cómo se trabajaba en la antigüedad.
Entonces, la palabra es eficiencia. Y esto que dices del hacer más con menos, pues sí. Y el problema de esa visión es que para solucionar la cantidad y el volumen de trabajo que tengo, pues necesito más abogados. Y es lo que las empresas dicen, pues no tengo personal. Y entonces viene la ecuación de si no tengo personal, solucionalo con tecnología, pero no sabemos cómo, porque pues, la tecnología necesita automatizar procesos y pues a lo mejor ni siquiera los procesos están vistos y analizados. Entonces, porque esto se convierte en datos, ¿no? Como bien decías, para lograr una eficiencia, pues quiero saber si hago 100 y hoy me cuesta 20, y si hago 200 me va a costar 40, no. Si haces 200 no te puede costar 40, ¿no? Entonces, ahí, en eso se resume la eficiencia y la presión que se está virtiendo sobre los departamentos legales, ¿no? Y, es, y esto creo que es importante porque siempre hemos dicho, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Entonces creo que a veces, aunque los departamentos legales no saben ni por dónde empezar, nosotros por eso siempre decimos, empecemos por un diagnóstico, ¿no? O sea, tenemos que entender, pues, cuáles son tus servicios, en dónde estás parado y de ahí ya se sabrá cuáles son tus cuellos de botella o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y en este sentido, Marco, me gustaría que me platiques de esto de los servicios, porque desde que nosotros empezamos hemos levantado esta banderita de que nos veamos como una industria de servicios legales, ¿no? Que nos veamos como un prestador de servicios a la empresa y de pronto, como decías, ni siquiera tenemos claro qué servicios damos, ¿no? Un contrato es un servicio, una opinión legal puede ser un servicio. Entonces, platícanos más un poco de cuál es la importancia de detectar los servicios legales y cómo puede un departamento legal empezar a entender o a entenderse como un prestador de servicios y a catalogar sus servicios. Mira, el concepto es demasiado, es muy simple, pero al mismo tiempo muy complejo, ¿no? Y lo voy a poner como un ejemplo. Un área de sistemas, y hay que entender que hay 3 o 4 áreas que son staff en los departamentos, en las empresas, en las grandes empresas. Un área de sistemas, un área legal, un área de finanzas. Y le dan servicio al resto de los departamentos de la empresa. Entonces, así como una firma de abogados le da servicio a sus clientes, ¿no? Entonces, ¿qué servicios hay? Lo más cercano que se entiende es las prácticas, por ejemplo, en un despacho, ¿no? Tengo diferentes prácticas, ese es un servicio. Pero les cuesta mucho trabajo a los departamentos legales entender, verse como entregadores de servicio y que además estos servicios de ahí nace el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso termina en dar un servicio. Y con el que más batallan muchas veces es los famosos contratos de compras. ¿No? ¿Por qué? Porque están conectados en SAP y porque los maneja el área de compras y entonces piden el contrato. Pues sí, pero es un servicio que viene del proceso de compras de la compañía, pero es el servicio que le da legal al área de compras, ¿no? Y eso implica un proceso interno, que hoy con la tecnología y con los famosos CLMs, lo que ha sucedido es que automatizan ese proceso y eso se convierte en eficiencia, al fin de cuentas, ¿no? Y se convierte también en un autoservicio. ¿Por qué? Porque lo que sufre el abogado es el hecho de que, oye, quiero un contrato. Pues sí, pero mándame la información. Ah, déjame pedirla, ¿no? Y entonces un área de compras me decía que tenían un promedio de 6 meses para conseguir la información. Para hacer un contrato. Entonces, pues la empresa no puede detener 6 meses una compra de algo, porque el proveedor o porque no se pusieron de acuerdo para la información. Entonces, el entenderse como áreas que ofrecen servicio
y definir cuáles son esos servicios te lleva a este principio de eficiencia y a este principio de lograr una mejor operación. ¿Por qué? Porque lo tienes que definir y porque tienes que definir cuáles son los pasos de cada uno de esos servicios. Marco, nos decías un ejemplo de los contratos, que creo que pues es el área que más está, digamos, sistematizada de alguna forma en las empresas, ¿no? Donde ya, aunque a veces no estén tan automatizadas, creo que ya muchos tienen un CLM. Y es fácil como verlo un poco más de un servicio es un contrato, ¿no? Y el tener mapeado un servicio también nos tiene que llevar a entender cuánto tiempo me tardo en entregar ese servicio, ¿no? Entonces, platicaba con esta directora jurídica que decía, bueno, yo ya sé que me tardo 3 días en poder, de que me solicitan un contrato, yo ya puedo decir, 3 días me tardo en entregarlo, ¿no? Entonces, eso ya es un avance que la mayoría no lo tienen, pero cuéntanos un poquito otros ejemplos de otras áreas de práctica dentro de un departamento jurídico, como, no sé, el área de litigios o qué otros servicios se pudieran catalogar. Mira, todo lo que hace un departamento jurídico es un servicio, ¿no? El servicio de contratos, el servicio de compliance, el servicio de operaciones y licencias, el servicio de registro de marcas, el servicio de incidentes, por ejemplo, incidentes que te puede llevar a cualquier reacción inmediata que tengas que hacer por un problema en tu operación y que puede derivar en juicios, en demandas, en una serie de problemas legales que necesitas ver, la atención al consumidor, ¿no? También que tenga que ver con la parte de Profeco o alguna otra reclamación por parte del consumidor. Entonces, según cómo estés organizado tu estructura del área, la estructura organizacional, cada gerencia, vamos a llamarlo una dirección, tiene varias gerencias, esas gerencias manejan servicios, ¿no? Y esos servicios pues hay que definirlos, porque además esto te lleva a algo muy curioso. Esos servicios, ¿cómo los controlas? ¿Por qué? Porque pues te da el número de contratos, te da el número de registros de marca, te da el número de demandas, ¿no? Te da el número de litigios, te da el número de registros, te da el número de licencias que tienes que sacar, si manejas inmuebles, no manejas inmuebles, si tienes permisos con municipios. Entonces, y esto te lleva a que todo lo tienes que contabilizar, ¿no? Decía un abogado que le pedían servicios por teléfono, por mail, en el pasillo y hasta en el baño, ¿no? Y cómo lo contabilizas. Y eso te lleva a otro problema, las cargas de trabajo. Y es que al final de cuentas todo está unido, ¿no? Tengo mucho trabajo, pero si tú le preguntas al abogado como por qué, pues no te sabe decir, ¿no? Ni en cuántos proyectos está trabajando, o ni, En ¿no? cuántos proyectos está trabajando y eso también te lleva a que tienes que definir esto que tú decías. ¿En cuánto tiempo respondo mis famosos acuerdos de servicio con mis clientes, ¿no? En 3 días. Sí, pero en 3 días, ¿qué? Y hablando de contratos, en 3 días te digo, te doy una valoración, que es la primera parte del servicio. O sea, te doy una opinión legal. De ahí tengo que definir una estrategia. Pero si no me mandas los documentos, pues no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no puedo ver el total de la operación. Entonces, todo está unido y al final de cuentas, ¿cuántos contratos está haciendo un abogado o cuántos contratos hace a la semana? Pues eso también te va a decir qué tan eficiente es o qué tan ineficiente es. Hay contratos que ya están hechos con plantilla y ya nada más los tienes que revisar. Hay contratos de operaciones gigantescas que se pueden llevar y por su naturaleza pueden ser 1 año el contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque son operaciones internacionales, muchos proveedores, etcétera, etcétera. Pero entonces tienes que saber
de qué tipo de contratos, de qué tipo de operaciones. Entonces, es todo un análisis que hay que hacer de cada uno de los departamentos, ¿no? Y eso te lleva al hecho de que hay que controlar toda esa operación. Creo que lo que dices me lleva como a mí que me gustan las cajitas y las estructuras. O sea, el primer paso es, digamos, entendamos cuál es nuestro catálogo de servicios, ¿no? De cada área. Eso nos lleva a un segundo paso de entendamos cuánto tiempo nos tardamos en, en desarrollar o entregar cada uno de los servicios, ¿no? En esto me gustaría nada más hacer este paréntesis que me gusta difundir este mensaje porque hemos tenido de pronto directores jurídicos que a la hora que compartimos esto dicen, híjole, ¿y a qué hora voy a tener tiempo de hacer todo esto si mi equipo ya está saturado, si yo tengo que hacer 1000 cosas y se empiezan a agobiar cuando empiezan a conocer de estos temas de operaciones legales porque pues dicen, no voy a tener tiempo, ¿no? Y sí me gustaría decirles que justo por eso parte de lo que nosotros hacemos como consultores externos es que tienes que tener un equipo en paralelo, ya sea que lo desarrolles tú o que lo hagas con consultor externo, que se dedique a estas cosas, que es a mapear tu operación, ¿no? Me gusta que tuvimos aquí a la directora de Legal Operations de un banco en Colombia y ella decía, a mí cuando me contrataron había 25 abogados y mi quehacer fue irme a sentar con cada uno y preguntarle qué haces, cómo lo haces, en qué pasos lo haces. Y fue chamba de la persona que entró de Legal Operations de hacer todo esto que dice Marco, ¿no? Mapear los servicios y catalogarlos y cómo. Y es un trabajo en conjunto que se hace obviamente con el abogado que está llevando a cabo esa práctica. Pero sí les quiero decir que no es algo que tiene que hacer el abogado más junior, póngalo a implementar un sistema de contratos porque es el más joven y es el que más le sabe a tecnología, ¿no? Sí es toda una área de profesionalización que está bien, si tú ahorita no tienes en tu departamento legal esas capacidades desarrolladas, pues para eso estamos en Abogado Digital, para ayudarte a desarrollarlas, ¿no? Y ayudarte también a hacerlo si es que no necesitas necesariamente desarrollar el departamento interno. Esa es una cosa muy importante, pero entonces la tercer parte de todo este trabajo que decía Marco, entonces es los servicios, los tiempos, pero el otro es también cómo se solicitan esos servicios en el departamento legal, ¿no? Ya decías tú, Marco, de que antes era por un correo, porque en el pasillo me decían que tenía un contrato, es decir, que tú observes como abogado de empresa, como director jurídico, cuáles son los canales que tienes oficialmente abiertos para que tu cliente interno, consumidor, etcétera, abra esta solicitud de servicio y que entonces, teniendo un canal centralizado, se pueda entonces ahora sí ir a la última parte que decías, Marco, que es, ahora sí puedo medir cargas de trabajo, ¿no? Sí, y déjame, antes de responder tu última pregunta, hablando de esta visión de Legal Operations, yo creo que es importantísimo que la gente entienda, que los abogados entiendan, y desafortunadamente podrá haber abogados que van a decir, pues sí, pero en mi departamento jurídico somos 3 personas, ¿no? Legal Operations son las funciones administrativas que bien tú describías, ¿no? Un departamento en una gran empresa, así sea de 2 personas, pues tiene una carga administrativa, tiene un presupuesto, tiene proveedores, tiene despachos externos, y alguien se tiene que hacer cargo de eso, y normalmente se lo dan al asistente del director, ¿no? O en algún proyecto, me acuerdo cuando llegamos, me contaban que ya cuando terminamos el proyecto me decían, no, cuando hicimos ya el área de Legal Operations, decían, híjoles, es que antes yo salía y me paraba en la puerta y decía, ¿quién tiene menos trabajo? ¿Quién es el que más me puede ayudar? ¿Quién es el que es joven y entiende de tecnología para encargarle cosas? Y entonces
todas las funciones administrativas las riegan en la gente, ¿no? Otro caso, me decían, oye, quiero hacer un reporte, y cuando yo le preguntaba al abogado que le encargaban los reportes, yo le decía, ¿cuántas horas te lleva hacer este reporte? Dice, fácil 4 horas. Y entonces son 4 horas para no atender clientes, para no hacer contratos, para no hacer trámite de licencias, para no ver despachos o litigios. Entonces, lo primero es que tenemos que entender que este concepto de operaciones legales, legal operations, es cómo conjuntamos toda la administración del departamento en una persona y ahí es donde se pone la tecnología, ¿no? Entonces, Bueno, y déjate, digo otra, Marco, que igual acabo de escuchar. El, los abogados se abruman de tantas legal tech y proveedores que existen porque tampoco en estas funciones administrativas no tienen quien se encargue de evaluar, no tienen, o sea, mandan a un abogado a que busque su propia tecnología, que ese también es una actividad per se que riegan en el primero que se ponga enfrente, ¿no? totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahí viene el concepto de que por qué, y tuvimos un proyecto en donde con el tiempo entendieron y contrataron un ingeniero para manejar las plataformas, porque pues, nadie sabía apachurrarle al sistema, ¿no? Y los sistemas son muy complejos, son muy completos, pero necesitas a alguien que le entienda de sistemas para poder operarlos, ¿no? Porque si no, después cuando entras a revisar 2, 3 años después de que se implementó y tratar de arreglar ese sistema, te lleva meses porque no se definió las reglas, porque no se siguieron las reglas, porque las prácticas se fueron modificando y entonces se causan problemas terribles, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y regresando a tu segunda pregunta, en esta mezcla de servicios, procesos y tratar de automatizarlo y tratar de hacer reportes, porque hoy por hoy, bueno, al final de cuentas, se está usando el Excel como un Word que suma lo que hago, ¿no? Por lo menos ahí ya puedo llevar mi registro de mis casos y entonces cuando me piden un reporte, pues sumo, ¿no? ¿Cuántos casos tengo? ¿Cuántas cosas he hecho y todo esto? Y el principio es el concepto que nosotros le llamamos ticket service, ¿no? Y no es que la llamemos nosotros en la reunión mundial de abogados que hubo en la Ciudad de México hace un año, año y medio. Recuerdo que estuve platicando con una consultora de transformación digital y ella hablaba de lo que nosotros acabábamos de terminar de hacer con un cliente que era un ticket service. ¿Y qué es un ticket service? Es un sistema automático que me ayuda primero a llenar mis Exceles, ¿no? El Excel de control que yo tengo me ayuda a llenarlo. Y segundo, me contabiliza estos servicios que tengo y me puede dar reportes de todo, de la operación, de cuántas peticiones recibo, de cuántos casos lleva cada uno de los abogados. Lo curioso es que el problema es que a veces ni siquiera lo quieren llenar, ¿no? Pero cuando la gente entiende la ventaja de este tipo de sistemas que los hemos desarrollado, es para poder contabilizar los servicios, medir la eficiencia por persona, generar reportes automáticos y llevar el control del servicio que tú estás dando, sobre todo de los tiempos de entrega. Ya hoy por hoy, y me da gusto que la directora legal con la que platicaste, de alguna otra manera están llegando tengo que cumplir un estándar de servicio y tengo que responder y estandarizar mi respuesta a mis clientes, porque la exigencia es mucha, ¿no? Parte del famoso, el departamento legal es un stopper, ¿no? Es porque cuando pido una cosa y y hablo para ver cuándo está lista, pues no tienen el control de lo que me pediste ni cuántos días me tardé. Entonces,
Todos estos temas se pueden solucionar a través de este sistema, que es un sistema de registro de los servicios que me piden y que me lleva el control de la eficiencia, las cargas de trabajo y que también me va a ayudar a dar reportes automáticos. Y creo que esto del ticket service, y los que no han escuchado de esta palabra, ahora sí que grábensela y váyanla a buscar, porque seguramente es de los primeros pasos que hemos visto que le han servido a los departamentos legales. ¿Para qué? Para tener un dashboard de tu información, ¿no? Eso creo que esta sola acción te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a poder tener visibilidad como líder de lo que está sucediendo en tu departamento legal. Y déjame nada más compartir esto, Marco, que pareciera que esto no es vengo, te implemento una plataforma que te resuelve mágicamente, ¿no? Uno de los pasos de nuestra metodología es la sistematización de la información, y que ese es todo un trabajo, ¿no? O sea, llegar, tú decías, te sistematiza tus Exceles, pero ver cómo cada área de práctica usa un Excel diferente, tenemos que homologar criterios, ¿no? Tenemos que conectar y muchas veces, por eso decimos, ni siquiera es que necesitamos contratar un software externo para, para un proceso como esto, ¿no? Necesitamos entrar, conocer la información, en dónde está, cuáles son los criterios para capturar la información, ¿no? Creo que los que hemos vivido implementación de softwares, eso de homologación de plantillas y homologación de la información, es una de las, pues de los pasos más importantes y más, a veces que dan más dolores de cabeza para poder implementar una herramienta, pero sin embargo, este proceso, ¿cómo crees? Y bueno, este otro reto que decías, no nada más el reto de sistematizar la información, sino el reto de que luego la gente lo capture y lo use, ¿no? ¿Qué otro reto crees que has tenido en este sentido del ticket service? Mira, efectivamente, yo creo que es el que entiendan. En algún departamento de pronto nos dimos cuenta que llevaban tres controles. El control del CLM, el control en Word y el control que hacían en Excel. Y cuando quisimos implementar el ticket service, de pronto decían, es que tengo que llenar el formato. Sí, pero ese formato te va a evitar que llenes los otros dos, que uno lo haces cada semana y el otro lo haces a fin de mes, y te lleva horas. Entonces, el problema es que el abogado tiene que sistematizar su trabajo, ¿no? Y lo que están acostumbrados es pues hacer el trabajo no de manera sistemática. Y ahí entran los procesos, ¿no? Recuerdo una reunión en este camino de sistematizar procesos con un área de permisos gubernamentales. Nos sentamos 7 gentes, ¿no? Y decíamos, a ver, ¿por dónde empieza el proceso, no? No, bueno, pues es que me habla alguien y me pide un permiso. Ok, ¿no? ¿Todos les pasa lo mismo? Sí, ok. ¿Y cómo lo registran? No, pues yo lo apunto en mi cuaderno, yo lo anoto en mi Excel, yo lo pongo en un Word. Ahí empezábamos a ver las diferencias. Señores, pues tienen que empezar a llenar el Excel. Y así vamos revisando cada cosa, y de pronto fue muy curioso porque cuando dijimos, bueno, ok, ¿y dónde guardan los documentos? ¿No? Entonces decían, pues yo lo guardo aquí, y el otro decía, yo lo guardo acá, y el otro la respuesta fue maravillosa. ¿Había que guardarlo? ¿No? Entonces, cuando ni siquiera en un área se ponen de acuerdo en cómo deben de hacer las cosas, pues ese es un proceso, ¿no? A raíz de eso, y después revisando el Excel, lo pudimos sistematizar, como tú dices, y cuando arreglamos el Excel, cuando lo pusimos en el ticket service, ya el primer reporte, una de las abogadas que me dio mucha ternura, de pronto cuando vio
las peticiones que hacían, los viajes que hacía cada uno de ellos, cuántos días se iban de viaje, cuándo iban y cuándo regresaban. Su expresión fue maravillosa porque dijo, ya entendí por qué tengo tanto trabajo. ¿No? Entonces, ni siquiera a veces se dan cuenta de las cargas de trabajo por lo que tienen que hacer. Entonces, ese es un ejemplo de la mezcla de qué servicios me piden, qué proceso tengo, cómo lo tengo que eficientar, los datos, el reporte, y entonces lo que el ticket service hace se convierte en una espina dorsal para poder registrar todo esto y lograr esta eficiencia, ¿no? Y eso es lo que tienen que cambiar. Tienen que cambiar la mentalidad de cómo registrar su trabajo de la mejor manera. Porque el beneficio lo van a tener cuando tengan los datos y cuando sepan cómo manejar sus prioridades. Porque muchas veces es como, ¿cómo empezamos el día? Pues revisando los mails y de pronto el mail es el que te determina tus prioridades, ¿no? De igual manera, pues tú llegas y si no ves el mail dices, híjoles, tengo que entregar esto y esto y esto porque esto lo tengo retrasado. Y entonces tus prioridades se van poniendo por las urgencias, no por lo importante. Y esto es lo que hace ese sistema. Es importantísimo porque me decía un director jurídico que le decía yo que cuál creía que era algo que los abogados tenían que hacer importantísimo para este tema de poder hacer más con menos, ¿no? Y él decía, es que la priorización va a ser una de las, digamos, características, habilidades más importantes para entender que no puedes hacerlo todo, no puedes hacerlo todo a la vez, entonces, ¿qué voy a hacer primero, no? Y creo que esto que estás diciendo es esencial porque queremos hacer más con menos, tenemos esta presión, necesitamos entender cuál es qué está sucediendo en el departamento legal, cuáles son los números, los cuellos de botella, ¿para qué? Para poder priorizar, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú este tema? ¿Cómo les ayuda o si les ha ayudado este ticket service para poder priorizar? Fíjate que ahorita que lo dices, recuerdo mucho que hay que entender dos cosas. Primero, el abogado que da un servicio recibe una petición de uno de sus clientes y obviamente le da una respuesta y está el nivel de servicio, ¿no? Le tengo que responder en 3 días. Y normalmente dice, oye, ¿podemos hacer esto? Mándame la información. Una cosa básica que fue determinada en este ticket service fue cuántos asuntos están en manos de tu cliente, en donde tú ya le cumpliste la primer tiempo de respuesta y él no te ha dado la información para tú resolver y seguir con el caso. ¿Y qué sucede? Pues el cliente te llama y te mienta la madre porque no le tienes resuelto su asunto, ¿no? Oye, mi permiso, oye, mi esto, oye, no me has mandado los documentos. Ah, ok. Pero la imagen de mal servicio se queda en el cliente. Entonces, ¿qué hicimos? Pudimos determinar cuántos asuntos están en manos del cliente. Y entonces vuelves a las priorizaciones, ¿sí? Me llama mi cliente y cuando yo en el récord veo, en mi pantalla y en mi ticket service, veo que no me has mandado la información, automáticamente no me meto en dimes y diretes. Simple y sencillamente te digo, oye, tú llevas 5 días que no me has mandado la información. No me hables a decirme que te estoy dando mal servicio, que de otra manera, en lo que ves dónde está el mail, lo revisas y vuelves a tener información precisa para tomar decisiones, ¿no? Sí, que ya eso es ya el siguiente paso, digamos, en este ejemplo que estás dando, sería ya con esta información, con un software, inclusive hasta mandar recordatorios automatizados, ¿no? Ya ni siquiera tú tienes que dar un seguimiento, sino que, oye, pones una regla de que si no está lleno este expediente, cada 5 días envíes un correo para recordarle ¿no? No, y fíjate, un caso que sucedió cuando implementamos esto en un área jurídica, típico, ¿no?
le piden a algún abogado, el abogado le dice, aquí está la solución, mándame toda esta información, no mandan la información, y entonces del lado del cliente escalan todo, y entonces le habla el director de más alto nivel, al director jurídico, a quejarse, y entonces sale el director de su oficina a buscar al abogado, a preguntarle, y ¿no? Cuando ya lo pudimos implementar, recuerdo un caso que de pronto le hablaron en este escalamiento, se metió al ticket service y le dijo, la persona que se está quejando hace 10 días que no nos contesta el teléfono, no nos ha contestado el mail. Y entonces, ups, ¿no? Entonces, lo que aparentaba un mal servicio. Pero son fugas de tiempo, ¿no? Son fugas de tiempo, son fugas de recursos, la forma anterior de operar, todo esto que dices de que ya le tuvieron que hablar, el director jurídico vino, pues si no tuvieran el ticket service, ya de entrada ahí se hubiera perdido mucho tiempo que no lo contabilizamos, pero que resta a la eficiencia del equipo, ¿no? Y al mismo tiempo, tú puedes hacer revisiones y decir, a ver, ¿qué está pasado del tiempo? ¿Cuáles son los casos o las peticiones que están fuera de tiempo? Y entonces la prioridad es atiéndanlo. Y entonces tú con tu equipo empiezas a poner las prioridades, pero tú porque tú estás llevando el control de tu operación, no porque el cliente se está quejando y te está diciendo groserías porque no le has resuelto las cosas, ¿no? Entonces, ahí es el mejor ejemplo de datos para tomar decisiones. Y esto, déjenme les digo a toda nuestra audiencia que si nos estás escuchando, estás en un departamento legal, eres director jurídico y no tienes ninguna forma de ver cómo se está moviendo a nivel de los servicios del departamento legal, este es un gran primer paso a dar. Realmente, repito, como decía, cada departamento legal va a tener sus particularidades en sus servicios, pero todos tienen áreas de servicio, todos tienen que homologar la forma en la que reciben solicitudes de servicio. Así que esto es algo que yo no sé si estés de acuerdo, Marco, pero les diría que no les puede faltar de una mínima forma, repito, no tiene que ser comprando tecnología, también quitemos este mito de que no puedo porque necesito comprar una plataforma y no tengo presupuesto, ¿no? Esto se hace con un trabajo estratégico de sistematización y conexión de tu información. Sí, es un desarrollo. Mira, yo te diría, y la experiencia de los últimos años, después de haberlo desarrollado en varias áreas, yo te diría que lo voy a poner en niveles, ¿no? El que no tiene absolutamente nada, el que lleva sus registros de Excel, y después el siguiente nivel sería el que desarrollamos y creamos este sistema de ticket service ad hoc a la operación de cada uno de las áreas, y lo usamos basando la información que tienen en sus Exceles, ¿no? ¿Por qué? Porque usamos sus Exceles, conectamos sus Exceles, automatizamos el llenado de los Exceles con la lógica de este ticket service, y eso lo hacemos en conjunto, porque después arreglarse los Exceles es otra bronca, porque si pones diferentes nombres, pues obviamente es un problema y tenemos que trabajar mucho con los Exceles, pero yo te diría que es una solución, como bien lo dices, es una solución fácil, es una solución de automatizar y sistematizar, básicamente, y que ayuda a entender el área, a definir ciertos procesos y a tener datos, y sobre todo también a tratar de que los reportes, tener dashboards, ¿sí? Y que los reportes no sean un dolor de cabeza. Bueno, y esto creo que es importantísimo. Yo me identifico mucho, Marco, porque antes cuando yo tenía mi información en Excel, la administrativa, justo como dices, que yo pidiera un reporte, llevaba que juntaran información de este Excel, de ingresos, de egresos, y ahora que tengo un software, es un clic. Un reporte, si se captura obviamente bien, el reporte es un clic y lo puedo pedir cuando sea, no necesita, tengo mucho trabajo en una semana, y la verdad es que
te cambia la forma de tener información de tu organización Y impresionantemente. sabes que también ya lo logramos, la ponemos también a nivel para que se tenga la aplicación a nivel celular, ¿no? Para que en un momento dado se esté mandando la información. O sea, se puede escalar al nivel que se quiera, pero es una solución sencilla, no es venir a poner una plataforma gigantesca. No, no, no. Es algo muy sencillo y yo te diría que es el primer paso de automatización y sistematización que es necesario, ¿no? Ya no hablemos de... hay proyectos que es podemos decir que es una transformación digital porque es todo un proyecto 360 que ve todo una... Esto es una solución rápida, un desarrollo rápido para poder sistematizar, automatizar mi operación y de ahí puedo escalar, ¿no? Es una diferente forma de ver la transformación digital, que obviamente te va a dar ya con datos el hecho de que puedas reorganizar tus procesos, reorganizar tu área, pero porque ya ves dónde están tus cargas y tus volúmenes de trabajo, tus niveles de respuesta, y eso es eficiencia, ¿no? Y yo diría, me viene esta frase, Marco, de no se puede transformar lo que no se conoce. Así que si no conocemos nuestra operación, pues sí, vámonos un paso antes de la transformación digital. Necesitamos conocernos, conocer cómo estamos operando. Hasta este paso les quiero decir que no hemos hecho ninguna transformación. Hemos hecho análisis, evaluación, sí implementación, como dice Marco, de ciertas tecnologías, pero prácticamente estamos dando una plataforma para observar lo que es. ¿Estás de acuerdo, Marco? Y un poquito más allá, porque sí Digo, te ya ayuda. empieza, pero ahí apenas empieza para, digamos que esta es la cimentación de ahora sí, veamos a partir de aquí por dónde hacemos que empezamos, ¿no? Entonces, creo que ya estamos llegando al final del podcast, Marco, pero creo que algo que es bien importante de todo esto que hablaste y de dar un primer paso muy práctico a través de un ticket service y un dashboard de tu operación, es que, decía este director jurídico, es que no, o sea, you don't know what you don't know, ¿no? O sea, no sabes lo que no sabes. Y es que a veces decimos, ¿por qué no implementan legal operations? ¿Por qué no hacemos la transformación digital? Y es que a veces los abogados tienen ciertos, digamos, dolores o les están pasando ciertas cosas, pero ni siquiera conocen, o sea, es decir, ellos no saben que, si yo implementara un ticket service, ¿no? Entonces esto me ayudaría a operar mejor mi área, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo como en un momento en donde necesitamos también entender cuáles son las necesidades y los dolores de los departamentos legales para que entonces las gentes que nos dedicamos a la tecnología, a la implementación de procesos, podamos desarrollarles procesos de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. ¿Alguna reflexión final que quieras compartir, Marco? Esto que dices, de no sé lo que no conozco, ¿no? Si no sé cuántos, y regreso al comentario de nuestro invitado del último podcast, ¿no? Si no sé cuántos contratos hago, si no sé cuántos juicios tengo y no sé en qué etapas están y si no lo puedo saber de primera mano, no sé cómo está mi carga de trabajo, ¿no? Y podré traer 200 abogados y los 200 abogados van a ser ineficientes. Porque al final de cuentas empezamos esta charla con el concepto de cómo hago más con menos, ¿no? Porque me están presionando para hacer más con menos. Totalmente, y creo que bueno, también aquí hablamos hoy de una herramienta muy práctica que en Abogado Digital también hemos pasado estos 4 años, como decía Marco, de hablar de conceptos muy etéricos, de legal tech, transformación digital,
a irnos más a casos de uso, específicamente herramientas, ¿qué me ayuda a gestionar un asunto legal? ¿Qué me ayuda a gestionar mis servicios legales? ¿Qué me ayuda a gestionar mis contratos? ¿No? Creo que hoy ya estamos hablando de soluciones para áreas de práctica, para procesos muy específicos, en donde pues claro que tenemos que evaluar también el modelo operativo del departamento legal. Y me gustaría nada más cerrar compartiéndoles a la audiencia este nombre que tenemos de este podcast, LegalX, es también un acrónimo para nuestra metodología de trabajo, que se las voy a platicar brevemente, pero la L de liderazgo, ¿no? El primer paso que tiene que suceder es que tú como líder tienes que estar encabezando esta transformación en tu departamento legal, porque si el liderazgo no se sube a la mesa, la transformación no se va a dar. Luego vamos a la E de evaluación de madurez digital. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a evaluar no nada más la madurez digital, sino en dónde está tu modelo de operación? Y es justo esto que le hemos dedicado todo este podcast a poder implementar un dashboard, una herramienta que te permita esta evaluación. La G de gestión del cambio, ¿no? Siempre vamos a tener que grabar otro podcast, Marco, únicamente para el tema de liderazgo y gestión del cambio, porque pues todo esto que les platicamos ya de que... ¿Cómo llevas al abogado a sufrir y a pasar estos procesos? Y eso, y luego vamos a la siguiente sigla, que es la A, que es automatización. ¿No? Ahí ya sí nos vamos a esta parte que decíamos, primero se necesita sistematizar la información, sistematizar tus Exceles para luego automatizarla y finalmente la L de Legal Tech, finalmente escoger cuál va a ser la tecnología, ¿no? Como les dijo Marco en este ejemplo, primero se sistematizaron, se automatizaron de alguna forma los Exceles para luego decir, voy a usar una herramienta de conexión o la tecnología que sea. Y siempre que ya lo subes tú a algo más poderoso, ¿no? Exacto. Y finalmente, eso ya fue legal y la experiencia del usuario, porque así como decía Marco, no nada más de nuestro usuario interno como abogado, pero de nuestro cliente interno. Decía Marco, este legal ticketing lo podemos luego hacer una app, porque ¿qué pasa si yo solo se lo dejo al abogado a que lo pueda llenar cuando esté solo en su computadora? Pues puede ser que para su experiencia está todo el día afuera en asuntos, tal, pues necesite que una herramienta que se adapte a que él pueda sacar su celular y pueda en ese momento registrar el servicio, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Quieres decir algo de este método, Marco? No, la parte final nada más es que hay que medir, ¿no? Nos decía una directora legal, quiero que toda la empresa tenga entienda el valor del departamento legal, para que nos valoren y para que entiendan lo que hacemos por ellos. Pero el principio es entenderlo nosotros mismos, ¿no? Nos quedamos con las dos frases: lo que no se puede medir no se puede mejorar, y lo que no se conoce no se puede transformar. Así que pues muchísimas gracias, Marco, en verdad. Esperamos a todos que les haya sido útil toda esta experiencia y con mucho gusto estamos aquí en Abogado Digital para que nos contacten si quieren que les hagamos este diagnóstico para poder desarrollar su ticket service. Estamos pues poniendo a la disposición este servicio para los departamentos legales que así lo deseen y que quieran empezar a conocer su operación para poder sentar las bases para esta transformación y poder efectivamente hacer más con menos. Muchas gracias a todos. Y también el servicio de crear dashboards sobre sus operaciones, ¿no? Porque a veces nada más necesitan una parte y a veces no, entonces también podemos trabajar en eso. Claro que sí, pues contáctenos y síganos también en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro Spotify, a nuestro YouTube, para que tengan este
podcast que está saliendo cada episodio de manera quincenal. Gracias. Gracias, Janet, y gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio de LegalX, un podcast de Abogado Digital. Si te gustó nuestro contenido, comparte este episodio en tus redes sociales y déjanos un review o comentario en Spotify y YouTube. Esto nos ayudará a llegar a más personas y abogados digitales como tú y así cumplir nuestra misión de colaborar a construir el nuevo ecosistema de la gestión legal en Latinoamérica. También nos puedes escribir por correo electrónico con tus ideas, comentarios, feedback o cualquier otro tema que te gustaría escuchar en este podcast. Nuestro correo es soy@abogadodigital.lat. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios llenos de innovación legal. Nos escuchamos en el próximo episodio.